solamente una variable independiente para una variable dependiente. Y nosotros lo que estamos viendo es relación bivariable, es una relación entre dos variables. ¿Ya? Claro, como les dije y les conté en el laboratorio, nosotros hemos estado viendo esto todo el tiempo, lo testeamos ahora en la prueba, es una relación entre dos muestras, en donde la variable independiente era una variable nominal, ¿cierto? Que diferenciaba estas dos muestras, nosotros queríamos ver cuál es, en el caso de tener o no tratamiento, en el caso de la prueba, variable control, variable tratamiento, un nivel tiene 0 tratamiento y el otro nivel 1 con tratamiento. Y queríamos ver si esta variación en la variable independiente producía algún efecto, o sea, diferencia en la variable dependiente. Se reflejaba. Si esta diferencia era significativa, quiere decir que nosotros rechazábamos la hipótesis de la igualdad. En este caso nosotros estamos viendo, aparte de en el fondo encontrar la relación en esta variable que lo realizamos por la correlación, lo que estamos viendo también ya es mucho más detallado en este caso de la regresión. Estamos viendo la función matemática que hay por detrás y que permite describir las variaciones en los porcentajes de la variable dependiente cuando la variable independiente varía. Y uno de los requisitos entonces es que la variable independiente sea una variable escalar, ¿cierto? O intervalo. O también podemos conocerla como es razón, porque eran las tres, son sinónimos. Y la variable dependiente también tiene que ser del mismo tipo, ¿ya? Si nosotros tuviésemos una variable dependiente nominal, no estaríamos estudiando regresión lineal simple, estaríamos estudiando lo que se llama regresión logística, ¿ya? Y básicamente es, dependiendo de los puntajes que yo tenga en la prueba, apruebo o repruebo. Si me saco un 5, apruebo o repruebo. Entonces la regresión logística me da una respuesta a nivel categórico, ¿ya? Utilizo otra distribución de base, no normal. Bueno, acá es regresión lineal simple, relación entre una y otra. Y la regresión descansa, el fundamento de este análisis descansa en la correlación. Si nosotros tenemos un entendimiento, entendemos bien la correlación, entendemos bien magnitud, direccionalidad, entendemos de que la correlación se basa, como en todas las pruebas, como en todo lo que hemos visto en estadística, en desviación estándar y promedio. Y la influencia de la desviación estándar al presentar esta dispersión siempre va a ser maléfica. En el caso de una correlación, la desviación estándar alta lo que va a hacer es generar mayor dispersión. Si ambas variables, porque estamos usando dos variables en un gráfico de dispersión o en la correlación, si ambas variables tienen mucha dispersión, esto se va a reflejar en una nube de puntos sin ningún patrón claro de dirección y magnitud. Piénsenlo como un chorro de manguera de agua. Si tengo mucha dispersión, de hecho así se le llama dispersores, ¿no? Si tengo mucha dispersión, ¿qué es lo que voy a tener? Esas nubes, fijaos cuando riegan esas nubes sin dirección alguna, de gotículas que están por todos lados, no tiene dirección y aparte, ¿tiene fuerza el chorro? No tiene ninguna fuerza. Pero si no tengo tanta dispersión y en realidad tengo menor dispersión, lo que yo voy a tener es un chorro directo. Un chorro directo que va a trazar la línea, ¿cierto? O sea, yo voy a apuntar a esa planta con mi manguera y va a tener una dirección, que puede ser negativa o positiva, ¿cierto? Y además una magnitud, una fuerza, la intensidad de este chorro. Mientras más concentrado sea mi chorro, más potente es, mayor magnitud. O sea, mientras menor es la desviación estándar, más fuerza tiene mi correlación. Mayor correlación va a existir entre las dos variables. Si yo a la correlación en esto de la fuerza y la magnitud
le agrego la estimación de, por decirlo así, una recta, digamos, hipotética, una recta teórica, que me permita direccionar el chorro. Hagamos de cuenta, yo tengo botellas en la planta. Díganme en el ejemplo para que así podamos entender qué es lo que hace la regresión. Si yo apunto el chorro y mi puntaje de las dos variables tiene menor dispersión, probablemente lo que yo estoy apuntando con mi ojo, que es una línea recta, va a coincidir con las gotas del chorro y con el chorro. Pero si tengo mucha dispersión, por mucho que yo apunte hacia allá, voy a tener muchas gotas que se van a perder por acá y por allá, voy a mojar la planta del lado, ¿cierto? Nosotros aplicamos regresión lineal intuitivamente todos los días cuando regamos nuestros cuerpos. Todos los días. Y tomamos la decisión de que si voy a regar la planta de allá o la planta de allá, y yo voy a apuntar desde acá, necesito un chorro más fuerte para que mi recta, que yo está prediciendo, está haciendo una predicción de dónde va a caer mi chorro, sea lo más preciso posible. Por lo tanto, quiero que mi chorro sea lo más concentrado, o sea, que mis variables tengan alta correlación entre ellas, lo más concentrado posible y lo más potente posible. No que sea un chorrito cayendo para acá con una gota y otra para allá, que podrían ser los outliers, las partículas para todos lados. Uno pone un diagrama de dispersión, pero no, chorreo como para acá y para allá, no fue el chorro directo. La regresión lineal, entonces, lo que hace, en el fondo, hace el cuento un poquito al revés en términos de que primero yo tiro el chorro, que es la muestra. Y en base a ese chorro, yo digo, ¿a dónde apunté? Si estoy con el dispersor, apunté para todos lados. Es muy difícil que mi recta de regresión no tenga error, ¿cierto? Yo apunté para el computador, pero mojé la botella, mojé el pan, mojé todas las plantas del reloj. Probablemente al que yo haya apuntado al computador de mi recta de regresión, el chorro está disperso por todas partes. Eso me va a dar que mi modelo, mi idea de cómo va a estar apuntando el chorro, tiene mucho error, no es suficientemente predictiva de dónde va a caer el agua. En cambio, si yo tiro el chorro, o sea, obtengo la muestra y la muestra tiene baja dispersión, yo al momento de apuntar voy a decir, mira, ¿sabes que apuntando? Yo sé que va a caer ahí porque anteriormente, cuando mojé, cayó ahí. ¿Por qué? Porque el chorro más listo. Apunta súper bien. Oye, ¿y cuántas gotas caen? Mira, de lo que yo apunto y lo que yo suelto aquí, mi variable independiente, yo suelto 5 litros. Y de los que efectivamente caen, variable independiente, caen 4,5 litros. Hay 0,5 litros que se pierden. Y no puedo explicar a dónde van a parar en el pasto, en cualquier otra parte. Pero efectivamente están cayendo 4,5 litros. Yo apunté pensando en que tendría 5 litros allá. Pero no está tan mal el modelo, porque al final de cuentas caen 4,5, yo pensaba que caían 5, estoy perdiendo 0,5 en el camino, en la dispersión. Mi modelo de regresión entonces está midiendo bastante bien, está prediciendo bastante bien dónde va a caer el chorro. Sin embargo, si yo tengo mucha dispersión y apunto, yo dije, saqué 5 litros desde acá, sin embargo llegaron 0,2 litros y el otro 4,8 litros, ¿dónde fueron a parar? En el pasto, mojar el man, mojar la botella. Entonces la regresión lineal tiene un indicador para decirme si en realidad a donde yo estoy apuntando efectivamente coincide con mi idea y coincide con lo que yo estoy obteniendo, y ese es el R cuadrado. Si yo obtengo lo que estoy prediciendo, o sea, yo digo, voy a echar ahí 5 litros y obtengo 4,8 litros, porque mi R cuadrado está bueno.
decir que por lo menos un 85% de la variación de los litros que están cayendo ahí están explicados porque yo apunté a ellos. Y no otra más. La dispersión. El R cuadrado me dice eso. ¿Qué más me puede decir la recta regresión? Me dice para cada cuántos litros yo saco de acá, me dice cuántos litros llegan allá. Entonces, para cada 5 litros de acá, me llegan 4,5 litros de acá. Para cada 10 litros de acá, me van a llegar 4,5, 9 litros allá. Y me lo explica con una ecuación. Me dice, con un beta, que es un factor multiplicador, para cada litro que yo boto, voy a perder tantos litros. Oye, ¿y parto con cuántos litros llenando ahí? Parte siempre, a mí, aprieta el botón y al tiro van a caer 3 litros en el tercero. Parte con 3 litros. O sea, al segundo 0 de regar, 3 litros. Al segundo 2, 6. Bien. Depende de cuánto sea tu beta. Tu beta 1. Entonces, como repaso, pero en estadística y en general en psicología, nuestra idea es justamente poder relacionar variables, más de 2 variables. Nuestro modelo explicativo no puede ser tan simple, reduciendo a 2 variables, ahora pueden ser más. ¿Ya? Es complejo, como lo estuvimos viendo, es complejo ajustar modelos y encontrar modelos que realmente tengan equilibrio para poder, digamos, decir, mira, esto se explica por tu ¿cómo se llama? Tu dispersor, ¿no? Que en realidad también se explica porque me tembló la mano, o cuántas veces respiro, o si estoy con la caña o no mientras estoy regando. Si estoy con la caña, esa es una variable que tengo que considerar en mi ecuación de regresión para poder ver la efectividad del chorro de agua en el momento real. 3, 4, 5 variables, obviamente. Estoy regando Pangea. Es que yo apunté para allá, tienes que regar esa planta, pero regaste. Perfecto. Eso es un factor, es una variable que tengo que considerar y va a restar o a aumentar el poder explicativo de mi modelo. Puede ser que eso no sea tan influyente como simplemente apuntar y tener el dispersor bien ajustado. Tenemos que verlo, tenemos que probarlo, por eso es que ajustamos el modelo. Encontrar un modelo explicativo lo suficientemente parsimonioso. Poder. Pero es de interés nuestro encontrar relaciones entre variables, siempre. Y nosotros vamos a tener esta variable que vamos a predecir, que es la dependiente, y los predictores, que son las variables independientes. ¿Sí? Muchas veces deben haber leído en textos de psicología la autoestima es un buen predictor para bajar la depresión. Influye, hay un efecto. ¿Cuánto influye? Si yo tengo un test de autoestima y la persona saca 60 puntos, con 60 puntos, ¿cuánto debería ser lo que yo debería esperar en un puntaje de depresión? ¿Cuánto? Si yo subo un punto de autoestima, ¿en cuánto me baja la depresión? Uno tendría entonces indicadores claros que me permitirían predecir con una prueba de autoestima. Y además, piénselo de otra manera, si yo encuentro que hay una relación y logro matemáticamente explicar la relación que existe entre la autoestima y la depresión, yo podría focalizar un taller, podríamos partir con un taller de autoestima, porque he probado dentro de autoestima, liderazgo, el trabajo en equipo, la autoestima es el mejor predictor de la depresión. Los otros lo predicen también, en conjunto incluso lo predicen. No saco nada con hacer talleres de liderazgo y de autoestima, porque en realidad voy a perder tiempo, porque el liderazgo no influye tanto como no influye la autoestima por sí sola. Eso que me hizo un análisis de regresión. Me permite decir, es un mejor predictor. Y tomando la decisión, voy a hacer un taller. La autoestima para bajar la depresión social. Y lo que es porque los talleres de liderazgo. O de trabajo en casi una intervención de
alto. Autoestima académica. Esa es la ventaja de empezar a ver regresión de casos múltiples o simples, que te permite testear y ver el poder de la variable y la capacidad de predictiva de esa variable. Se queda corta, queda muy corta con la correlación. La correlación simplemente te dice sí, estás correlacionada, tienes fuerza, y si uno aumenta la probabilidad. Por lo tanto, si nosotros sacáramos esta línea roja de estos gráficos, nosotros tendríamos correlación. Si nosotros obviemos las líneas rojas, uno podría decir que estas correlaciones son fuertes, ¿o no? Son fuertes, más o menos 0,6, 0,7. Y se fijan en un chorro, que tiene una dirección y que no está disperso. Magnífico. Uno podría decir que el modelo de regresión por detrás de esta recta que está prediciendo todo el puntaje con cierto error es bajo. Si yo tuviese mayor dispersión, el puntaje predicho para este tendría mucho error, que sería la diferencia entre el puntaje obtenido acá versus el puntaje obtenido al mismo nivel de la E. Miren, supongamos que en este punto de X de la variable independiente yo tengo un puntaje así. El puntaje observado para el valor 5 en X es de 4. Eso es lo que yo observé en la muestra. Mi recta de regresión lo que está haciendo es predecir el puntaje 5 en algo así como 4,2. Quiere decir que mi recta de regresión es 0,2. Para ese puntaje está en 0,2 de diferencia. Predice con ese margen de error, ese ejercicio que yo. Si yo considero todos los puntajes observados, hay algunos que van a ser altos, pero van a haber otros que también. Y si yo sumo, ¿se acuerdan de las desviaciones estándar? Y yo sumaba, o sea, me ponía el promedio de este. Si yo sumo todas las diferencias de este lado con todas las diferencias de este lado, y esas sumas, yo lo resto me da 0. Lo que hace la recta de regresión es en el fondo optimizar el mejor punto que pase por entre medio de todo. Y eso es lo que hace. ¿Qué pasa con el promedio? Optimiza las diferencias y me dice este es el mejor camino. Este es el camino más bueno. Lo hacemos a diario. Podría más o menos así, geográficamente aquí está pasando picado. Podrían apuntar para el lado anterior, para allá, ¿cierto? En línea recta. Usted podría decir más o menos para allá, ¿cierto? Pero el camino hacia su casa no es en línea recta, porque usted no pasa por sobre los edificios, usted da una vuelta, y si usted piensa, para su casa podrían haber muchas variaciones, ¿cierto?, de ese camino. Podría irse por allá, podría irse por acá, quizás podría dar una vuelta larga en que usted se va para allá y después vuelve a su casa. Ese sería como el caso extremo de dispersión. Pero en general, las rutas que usted toma desde aquí para su casa son más o menos las mismas. Usted es bien consistente, no es dispersa en su ruta, ¿cierto? Si yo tuviese que trazar digamos, una dirección para su casa, por una línea recta yo llego a su casa. ¿Y qué hace la línea recta? Optimizar, entre comillas, es decir, claramente, miren, está para allá, independiente de que yo varíe o tome otros caminos. La suma de todas las variaciones de mi camino me va a dar como promedio, entre comillas. No lo tomes como promedio, lo interpretes como promedio. Intuyen que va por ahí, pero no es promedio. ¿Ya? Es la recta óptima. Entonces yo lo que hago es observo los datos y después bajo un proceso matemático construyo esta recta que tiene un origen, parte de aquí y va hacia allá, ¿cierto? ¿Y cómo yo hago que vaya hacia allá? Que esto parte al infinito, sabiendo la pendiente. La pendiente es beta 1, la pendiente es beta 1. Si
Si yo aumento uno, ¿cuánto sube esto? Si yo aumento otro más, ¿cuánto sube esto? Y es constante. Por eso la multiplicas por los valores de él. Es una constante. Lo que hacemos es calcular una constante que me permite determinar cuál es el grado de proyección que tiene la recta regresiva. ¿Qué tan constante es? 0,43 que estábamos calculando para la memoria de trabajo. Cada punto de esto aumenta en 0,43 de acá. Y esto tiene, si aumentara en 1, 1 es a 1, esto sería 45 grados. Si es mayor a 1, probablemente va a ir así, todas estas rectas de regresión. Y las que tengan pendientes betas menores a 1 van a ir así siempre y cuando tengan origen 0. Si el intercepto es 0. Como ejemplo, si consideráramos el intercepto 0, rectas mayores, pendientes mayores a 1 tendrían más de 45 grados. ¿Saben que esto es 90 grados? Si la mitad de 90 es la isocrítica, es 45 grados. El punto intermedio entre este y este, nada. Por lo tanto, más de 45, menos de 45. Y tengo 23 grados, una cosa así. 23 grados pendientes, entonces quiere decir que tengo un beta menor a 1. ¿Pregunta? Lo hago formal, sabes que si le en la mano yo me detengo. Tengo que cumplir con la formalidad de preguntas. En este caso, para cerrar esta lámina, en este caso nosotros tenemos que la correlación es positiva, ¿cierto? En este caso la correlación es negativa, y en este caso no hay una relación lineal. ¿Qué quiere decir una relación lineal? Que sea una relación aditiva. O sea, que yo a esto voy sumando el producto de una constante, sino que este tipo de curvas en realidad son productos de relaciones exponenciales y por lo tanto es muy difícil de predecir porque esta yo no sé hasta dónde va a ir. Esta podría volver en forma de onda, si fuese al cubo, creo que. Por lo tanto, por eso cuando nosotros vemos un gráfico de dispersión y lo analizamos, ¿se acuerdan que hacemos un chequeo? Hacemos un chequeo y uno de los chequeos es indicar un diagrama de dispersión. Tenemos que verificar que visualmente esto tenga una proyección recta, no curvilínea, como es. Sé que es difícil, porque para poder hacer la predicción de esto, nosotros necesitamos infinitas rectas de regresión para poder calcular curvas. Eso lo resolvió Isaac Newton con el cálculo infinitesimal, las integrales. Para esto se necesitan integrales. Eso es otro modelo, no otra cosa. Entonces, para poder decir, oye, voy a trabajar con regresión lineal, poder en el fondo trazar una línea recta que no sea curva, nada más. Como chequeo visual. Pero es importante ver, porque puede dar una buena correlación. Pero sin embargo, su relación no es lineal. Esta no es una relación lineal. Uno podría decir que tiene una recta de regresión para acá, otra recta de regresión para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá y otra para acá. De hecho, no se ve disperso tampoco en términos de una dispersión circular, sino que es curvilínea. Por lo tanto, cuando yo tengo este tipo de gráfico, a pesar de que me dé buena correlación y tenga buenas velas y todo lo demás, esto me podría echar abajo una regresión lineal. No es una relación lineal. ¿Qué es esta relación lineal? ¿Por qué le decimos lineal? Yo decía porque es aditiva. Esto es un término de error. Cuando ya tenemos la ecuación hecha, tenemos un término de error.
pero que era por promedio. ¿Ese por promedio cómo se calcula? Bueno, tomo la diferencia entre los valores predichos y los valores observados. Y las diferencias de cada uno de los valores predichos con los observados es el promedio. Tengo luego un promedio residuo. Le decimos al corte de la ecuación de regresión residuo. Es aquí no lo debe explicar. Pero que sea los puntitos que estaban en la otra página de la residuo. Esta diferencia es residuo. Esta diferencia es residuo. Todo esto de acá, todas estas diferencias, que esto es lo predicho versus lo observado. Esto es lo observado, esto es lo que estoy prediciendo. Todas estas diferencias, si yo las promedio, me producen el término de error. O más conocido como residuos. La ecuación de la recta de regresión es una ecuación de la recta. Si alguno recuerda o la vio en una media, no va a darle cuenta. Calcule la ecuación de la recta. Te dan 2 puntos, tenías que rotar entre los dos. Es la misma cosa. Esto es lo que hace construirnos una recta de regresión. Si yo voy colocando puntos en X, voy a obtener, en base a los betas que yo tengo, puntos de X. Yo voy a obtener una tabla de valores de X e Y. ¿Ya? Y esta tabla de valores de X e Y yo la grafico, y si la grafico me va a dar una línea recta. Pero que partió de una tabla, otra tabla, de valores observados, que no necesariamente dan la línea recta, sino que daban dispersión. Podría conocerse de cierta manera, no podría decirlo como optimizar, depurar. Hay mucho ruido y yo le doy una definición. Entonces aquí está compuesta esta regresión lineal, está compuesta de un intercepto, que es un origen, que me determina dónde parte la recta, parte en 1, parte en 5, parte en 2, beta 0. Y una pendiente, beta 1, que me dice qué tan inclinado está, y que en el fondo me permite ser interpretado como la cantidad de variación en una variable dependiente cuando aumento un punto en la independiente. Por lo tanto, si es 0,5 el beta 1, quiere decir que si yo aumento un punto en la variable independiente, o la de sueño, yo voy a subir 0,5 puntos en mi nota de rendimiento académico. Si duermo una más, sucesivamente va a ir sumando, y eso se va a sumar a la línea base. Si yo soy un vendedor comisionista y vendo casa, yo digo mi sueldo base es de 10 millones más comisión. Una comisión que va a ser 0,5 de el valor de cada casa. Cada casa vale 50 millones. Entonces tú multiplicas 0,5 por 50 millones, repito la casa, 0,5 la otra 50 millones, y después le sumas a tu sueldo base y obtienes cuánto vas a ganar. Así que tú dices, escucha, genial, necesito vender 3 casas y hago el sueldo del mes. Uno no va a ser bien. ¿Entiende? Intuitivamente, solo que cuando uno mira esto, se trauma. Cuando uno lee intersección, intercepto y beta 1, se trauma. Pero en las vidas diarias lo hacemos constantemente. El que lee se lo hace con nosotros, procura lo mejor en ruta. Con diferentes formas de regresión optimizada. ¿Qué hay por detrás? No lo van a calcular, pero ¿qué hay por detrás? En el beta 1, ¿qué hay por detrás? Fíjense, desviación estándar, que es la de X e Y, multiplicada, es la covarianza. Y la varianza de X. O sea, si tengo mucha dispersión en las variables,
mi beta 1 se va a afectar. Tengo poca dispersión de las variables, mi beta 1 se va a afectar. ¿Y qué podría afectar? ¿Y qué podría afectar? Si yo tengo mucha dispersión en las variables, con ambas variables, tengo una nube de puntos redonda, ¿cierto? Lo más probable es que mi recta de regresión apunte para cualquier lado, o en realidad ni siquiera apunte, que no tenga plano. Y lo que va a decir, da igual que yo duerma, porque independiente que yo duerma, partiendo de que mi nota es 1 porque tengo un punto base, ¿cierto? Independiente que yo duerma, yo no sé para qué lado apunta esto, ¿cierto? Y la recta de regresión lo que va a hacer es optimizar al punto de que va a pasar por el medio todo. En este caso está un poco mal dibujado porque esta tendiente sería igual. Ahí. Y eso me da que da igual que yo duerma, da lo mismo que yo duerma, después yo me salgo una mala nota y todo, da lo mismo que yo duerma, no afecta en nada a mis notas. Eso quiere decir que mi beta 1 es igual a 0. La hipótesis nula, recordar siempre, la hipótesis nula de la regresión, nula de las regresión es beta 1 es igual a 0. Entonces lo que nos está contando, fíjense el cuento que nos está contando esto. Es muy parecido al cuento que nos cuenta Mateo. Muy parecido. Solo que con variables numéricas. ¿Qué es lo que nos decía la T? Que yo tengo dos grupos. Los grupos difieren, por ejemplo, tengo uno de control y después tengo un tratamiento, quiere decir que hay efecto. Si beta 1 es 0, quiere decir que no hay efecto, quiere decir que da igual que yo duerma. Imaginemos que, así, imaginariamente, en vez de la T, la NOVA. ¿Se acuerdan que la NOVA comparaba distintos grupos? Hagamos de cuenta, imaginariamente, que cada una de las horas de sueño es un grupo. El grupo de 1 hora de sueño, el grupo de 2 horas de sueño, estaríamos comparando los distintos valores, ¿cierto? Solo que progresivamente. Si el beta es 0, quiere decir que no existen diferencias entre los grupos de horas de sueño. Da igual dormir 1, 2, 3, 4, 5 horas de sueño, mi beta es 0. Mi pendiente entonces es recta. Es recta, duermo 1 hora de sueño, tengo un 1. Duermo 2 horas, tengo un 1. Duermo 3 horas, tengo un 1. Duermo 4 horas, tengo un 1. Duermo 5 horas, tengo un 1. Esa es mi hipótesis nula. Entonces, mi hipótesis alternativa, cuando rechazo la hipótesis nula, es que existe un efecto de la variable, sea positivo o negativo. Es distinto más a ser. Uno podría hipotetizar, incluso podría darle una dirección. Podría darle una dirección. O sea, es decir, beta 1 mayor a 0. Correcto. Quiere decir que es positiva. Y por lo tanto, si yo tengo una correlación positiva entre la variable independiente y la dependiente, parece que vamos bien. Pero si tengo una correlación negativa entre la variable independiente y la dependiente, quiere decir que esa hipótesis no va bien. ¿Se entiende eso, sí o no? ¿Vale en duda? Esta es la hipótesis nula. Entonces, si la regresión me sale significativa, quiere decir que la variable independiente produce un efecto en la variable dependiente. ¿Y ese efecto es de cuánto? De tal. 0,3, 0,4, 1,4. ¿Cuánto es el efecto? Alto efecto. Hasta el final. Poquito, es leve el efecto. Muy leve. No alcanza a ser recto.
es efecto negativo. Poderoso el efecto, muy poderoso el efecto. La recta es C. Bueno, igual que entonces, intuitivamente, si ustedes se fijan, no estamos lejanos de lo que vimos en la prueba reciente. Siguen la misma lógica. Lo que estoy diciendo es que existe una relación, existe una influencia entre una variable independiente sobre una dependiente, sí existe. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo el efecto de las horas de sueño duplica el rendimiento académico por cada hora de sueño. A, beta 1 igual a 1. B, beta 1 igual a 2. C, beta 1 igual a 0,5. D, beta 1 igual a 0,8. ¿Cuál sería? Beta 1 igual a 2. Duplica. Beta 1 igual a 2. Cada hora de sueño se multiplica por 2 y me va a dar 2 puntos de rendimiento académico. Cada hora de sueño tiene un efecto que duplica el rendimiento académico por cada hora. Sería buena. Solamente dependiera de dormir. Dormí poco anoche, profe. Sería duro. Y el beta 0, el origen, es más papita para resolverlo porque en el fondo de la misma recta de regresión uno lo que hace es despejar. Teniendo el beta 1, uno despeja, el término de error no lo consideramos, despeja, ahí está el despeje, o sea, a el valor de la dependiente le resto el valor de beta 1 con el valor de la independiente y yo voy a obtener el origen. Eso es más papita para el modo. De hecho, el intercepto al momento de reportarlo no tiene gran peso ni valor. Como les dije, es simplemente dar el dato de qué valor toma la variable dependiente cuando la variable dependiente tiene el valor 0. Nada más. ¿Qué les interesa interpretar de la regresión lineal? Ellas no van a poder responder. Beta 1, la pendiente, porque ese es el monto del efecto. Fíjense ustedes, chiquillos, fíjense que en el LaTeX o en el ANOVA yo no decía cuánto era el efecto. O sea, lo tenía en términos de la diferencia de las medias, pero acá yo tengo el monto del efecto. En el beta 1 es mucho más preciso todavía. Ya voy. Entonces, como bien hizo Javiera, estos son los residuos, ahí están marcados. Que es la diferencia entre lo que tengo, lo observado, aquí le dicen actual, y aquí predicho. Lo estoy prediciendo con mi recta de regresión. O sea, una recta súper bacana, súper pulenta, o sea, con poco error sería una recta que en realidad hubiese sido construida con todos los datos ahí, arriba, todos los datos alineados. La menor cantidad de residuos. Esto es ingresos, trabajo en años. A mayor número de años de trabajo, mayor ingreso. Y partes con 28, 26 por ahí. $26 o $26.000, pongamos en este caso. $26.000 de ingreso al año 0. O sea, recién egresaste. ¿Han visto esos artículos del diario que dice cuál es el sueldo de los recién egresados? Intercepto. Esa es la interpretación del intercepto. ¿Cuál es el sueldo de los recién egresados? Egresante, 0 años de trabajo. Tanto. Al cuarto año, para ir a esta regresión, eso es lo que me permite. ¿Cuánto voy a ganar? Lo que hace el construir una regresión te dice, a los 4 años, a los 5 años vas a ganar esto, a los 10 años vas a ganar 31, a los 20 años vas a ganar 36, a los 30 años vas a ganar 40. No sube mucho. Por ahí dice, parece que esta recta es la que no me gusta. A mí me gustaría que
15 años, a los 10 años gano 40. Después es más parada. Y en realidad la recta del psicólogo es como por ahí. Esta es la recta del psicólogo. En realidad nosotros partimos aquí. Recién egresados, poco menos que tenemos que pagarle a la gente para que... Esta es la recta del sueldo del psicólogo. ¿Cuál es la recta de sueldo del ingeniero? ¿Más empinada? ¿Viste que entonces no puedo predecirla con una relación lineal, con una recta lineal, porque tiene un cambio? ¿Cierto? La recta de regresión no me sirve ahí, porque en el fondo la dispersión de los datos hace una curva. Lo que tú dices se mantiene después estable. Hay otro factor multiplicador que está influyendo entonces ahí. Cuando la gente te da un sí en psicoterapia, cuando el paciente te diga sí, esos son como nuestros trofeos. Hacen el... Está haciendo Isaac. Va a funcionar. Chócate la regresión. Chócate. Vale, tienen un montón de requisitos. No les voy a mostrar quiénes con los que yo ya mostré, porque tienen más requisitos de los que yo les había mostrado. Por eso mismo yo les contaba arriba a algunos de sus compañeros. Esto es lo que estoy explicando. Esto es lo que mi experiencia del pasado decide simplificar ahora. ¿Ya? Pero tenemos la linealidad, que en el fondo corroborar esto, si es lineal. Eso se ve gráficamente. Aparte de eso, la independencia. La independencia de los valores de los residuos. Eso se ve con una prueba que se llama Durbin-Watson. Que se la pedimos al SPSS. Sale ahí las opciones del SPSS. ¿Ya? Ahí está. Estos son un gráfico de residuos. Esto es lo que nosotros deberíamos esperar. No deberíamos esperar residuos curvos, porque si los residuos me salen curvos, quiere decir que hay una relación no lineal igual. Ni tampoco tan dispersos. Nosotros deberíamos esperar cierta homogeneidad en los residuos, que sean más o menos estables. Porque si mis errores son dispersos, quiere decir que tengo muchas variables influyentes de otro tipo que podrían estar en. Y eso se llama homocedasticidad o igualdad de varianza de los residuos. Ahí tenemos la homocedasticidad. Para el valor de la variable independiente, la varianza de los residuos es constante. No les voy a preguntar, revísenlo de todas maneras para examen, pero esto va a ser una pregunta. Por supuesto, no los voy a preguntar. Están acá. Los que revisamos en el laboratorio, eso se da. Por si acaso, pues independencia, homocedasticidad igual de la varianza. Esos son distintos gráficos de cómo chequear la homocedasticidad o igualdad de varianza. Pero en estricto rigor nosotros deberíamos ver en un gráfico de residuos esto. Correcto. Uno puede pedir en el SPSS un gráfico de residuos, pero sale en el gráfico, sale el gráfico de residuos. Normalidad de los residuos tipificados. Tiene a través de la prueba como definirnos, tiene que analizar, por eso les digo. Yo necesito que ustedes interpreten, solamente necesito que interpreten una regresión. No les voy a pedir que queden un supuesto. Ustedes después, si quieren dedicarse a hacer regresión, ustedes después toman un manual o un curso más avanzado y lo aprenden bien. Pero si me meto en esto, tengo que ampliar más y más la clase, tengo que ampliar más y más la vida. Esto es un PP plot. Esto sí me interesa que lo vean porque de hecho ustedes lo pueden ver en gráficos, analizar, creo que están frecuencias, pero lo buscas como PP plot o cupo plot. ¿Y qué hacen los cupo plot? En el fondo te dan un chequeo de normalidad de manera visual. Si
tu variable dependiente, es normal, va a pasar todos los puntitos van a pasar por sobre la recta. Si ya empieza a tener cierto cumplido, ahí ya empieza a desconfiar, es un chequeo de normalidad mucho más efectivo. Empieza a desconfiar. Esto está relativamente normal. Debería pasar todo por sobre la recta teórica de normalidad. ¿Qué tal? Vamos bien. Ya. Y llegamos lo más, digamos, a la parte más sustancial. Entonces, que aquí no nos perdamos y después no tengamos problemas. Nosotros partimos esta introducción, ¿verdad? Chequeamos, tenemos la otra grabación y todo lo demás. Y llegamos hasta aquí. Y aquí, después, nos damos un salto hasta el R cuadrado. ¿Ya? Y como les decía yo, en el caso de la regresión múltiple y en el caso de la regresión lineal simple, igual es el dato, digamos, ahí está la carne, es el dato potencial. Porque el beta 0 y el beta 1, lo único que nos están diciendo es cómo es la relación, pero el modelo, la calidad del modelo, o sea, la calidad predictiva de estas variables, de lo que estamos nosotros suponiendo que es capaz de predecir en variables dependientes, eso nos da el R cuadrado. ¿Ya? Que es la proporción de varianza de la variable dependiente que es explicada por el modelo de regresión. Y en este caso la regresión simple explicada por la variable independiente. En el caso de la regresión múltiple explicada por el modelo construido de varias variables. Ahí sería un modelo de regresión. Una manera de calcular el R es potenciar al cuadrado la correlación entre las variables independientes y dependientes. O sea, si usted sabe la correlación de la variable independiente y dependiente, ya sabe que va bien. Ahora, ojo, ¿qué es lo que ocurre? Elevar al cuadrado un número menor a 0, o sea, menor a 1, no da el efecto que uno espera. O que intuitivamente uno esperaría. Uno si 2 por 2 al cuadrado da 4, ¿cierto? Da un número mayor, va creciendo. De 3 por 3, 9. 0,8 por 0,8. 0,6. 0,85. 0,85 por 0,85. 0,72. Y esto es lo que yo les explicaba en relación a una relación exponencial. Cuando nosotros elevamos digamos, la curva predicha de un exponencial, es esto así. ¿Qué quiere decir? Esto es Y y esto es. Cuando nosotros elevamos un número cuadrado, un número decimal, al principio, el efecto que vamos a tener al elevar el cuadrado es alto, pero a la medida que el número se hace más grande, no es tanto lo que aumenta. No es tanto lo que aumenta. Se queda más bien estancado. Por lo tanto, en un 9, miren la diferencia de eso nos dio 0,72 al 0,85. 0,9. Muy bien. Pero no todos lo van a sacar. Entonces vamos a poner 0,9 dije. Exacto. Por 0,9. 0,81. O sea, de 72 a 81 aumentamos 0,9.
0,09. 0,95. Uno debería esperar que debería aumentar la mitad, pero no aumentas la mitad. 0,95 por 0,95, 0,90. Y esto, cada vez que te vas acercando al 1, el monto que apunta va siendo mucho menor. Nunca tocas, con el R cuadrado nunca tocas 1. Es un R cuadrado perfecto, un modelo perfecto. La gran gracia matemática del R cuadrado. O sea, si tú ¿una por una? Una. Si yo tengo correlación perfecta, yo obtendría un R cuadrado por un modelo de varianza explicada perfecto, ¿cierto? Pero tenemos problemas con las correlaciones perfectas. Porque las correlaciones perfectas son sospechosas, ¿cierto? Es un modelo sin error. Sí, en ciencias sociales eso no es muy posible. Pero para llegar de 0,99 a 1, en realidad los saltos son infinitesimales de 0,99 hasta 1. O sea, tienes que darte el salto a 1 perfecto para que te dé 1 perfecto. Antes de eso, si te dio 0,99, no vas a llegar a 1. Aunque la calculadora es retorsiva, pero no llegas a 1. Potenciamos entonces la relación de ellos. Entonces ya un buen indicador. Queremos decir que si nos preocupamos por hacer un modelo de regresión lineal simple, queremos tener variables y correlaciones alto entre ellas. Porque mientras más alto correlacionen las variables, nuestro modelo va a tener mucho mejor poder predictivo. ¿Cierto? Esa sería una muy buena pregunta para prueba. ¿Cierto? ¿Cuál es la relación entre la correlación de pensar? Es la relación entre la correlación y el R cuadrado y la varianza explicada. Quizás yo no diga cuál es la relación entre correlación y el R cuadrado, porque eso iría si lo tienes que interpretar. Si no, sería simplemente repetir esto. Cuando tengan que hacer un análisis de esto, no van a poder escribir el resultado. ¿Qué quiere decir el R cuadrado? ¿Qué quiere decir el R cuadrado? ¿Qué quiere decir el R cuadrado? Proporción de varianza variable multiplicada por el modelo de regresión. Eso no es una interpretación. ¿Qué quiere decir el R cuadrado? Interpretándolo. Supongamos, tenemos las variables, la primera que estábamos viendo, horas de sueño y rendimiento académico. ¿Cómo interpretaría un R cuadrado 0.6? Tendría que ver primero la tabla, ¿no es cierto?, con los datos que están normal. No. Tú tienes tú estás haciendo variable independiente, horas de sueño, variable dependiente, rendimiento académico. Y obtienes un R cuadrado de 0.6. Interpreta. Estás leyendo el número, estás interpretando. Las horas de sueño no tienen mayor diferencia, ¿no? ¿Cómo interpretaríamos el R cuadrado? ¿Es por allá? 0,6. Los cambios en el rendimiento académico son explicados en un 60% por las horas de sueño. Cada punto ¿Tenían los datos de la correlación? ¿no? Bueno, es que hay que la correlación, pero lo que tú estás explicando ahí, cada punto de las horas de sueño explica en un 60% las variaciones en por rendimiento académico. Por lo tanto, 60% de tu nota está explicado por cuánto dormir. Lo traduciéramos. Si por ejemplo yo tuviera horas de sueño, alimentación y horas de estudio, y el modelo me quiere
viene a 0,6 igual, las notas que tú te sacas están explicadas en un 60% por las horas de sueño, por cómo comiste y por las horas de estudio que tú dedicas. Que lo que da Como eso. buenos predictores, porque te está contando que tan buenos predictores son, no te dice cuánto aporta cada uno, porque eso lo dice el beta 1. La relación entre ellos es fuerte. Sí, es fuerte, porque en el fondo esto es una R de Pearson, pero con esteroides, es mucho más robusta de interpretación que la R de Pearson. La correlación lo que te dice la relación entre fíjate bien interpretativamente cómo es esto, la relación entre las horas de sueño y el rendimiento académico es fuerte, y mientras aumentan las horas de sueño aumenta tu rendimiento académico. Y bueno, está trabajando con lo que trabajamos mucho, con los números, con los valores constantes. Acá yo te digo el porcentaje de las variaciones de tu nota están explicados por las horas de sueño que tú ves. Si duermes más o menos en un 60%, yo voy a poder explicar cuánto varía tu nota, si aumenta o disminuye. Si yo tengo un modelo con 3 variables, dependiendo de los betas que yo tengo, el que tenga más betas, por ejemplo, no sé, para alimentarse bien, influye más que... tú estás diciendo, de 3 variables, un modelo de 3 variables, fíjate, lo mismo que la NOVA. Si yo tomo la alimentación, las horas de sueño y las horas de estudio, y que tiene mayor beta 1 es horas de estudio, quiere decir que el efecto de las horas de estudio sobre el rendimiento académico es mayor que el efecto que tiene la alimentación o que tienen las horas de sueño. Esa es la interpretación. Y si hay un beta 0 o no medio significativo, ¿qué quiere decir? Que las horas de estudio, o por ejemplo me dio beta 0 solamente, o sea me dio no significativo para las horas de estudio, las horas de estudio no influyen en el rendimiento académico. Sin embargo, la alimentación, porque me dio significativo el beta 1 de la alimentación sí influye, aportando 0,3 puntos en el rendimiento académico por cada gramo de comida que yo ingiero. Para cada unidad de la variable independiente, 0,3 el beta 1 aporta tanto a la variable independiente. Buenísima interpretación, porque te estoy dando con un poder predictivo de un 60% explicado por estas variables al rendimiento académico. Entonces, si yo fuese el Ministerio de Educación o el gobierno, diría, por ejemplo, si la alimentación y las horas de sueño, chiquillos, cobramos el ingreso de las clases a las 9 de la mañana en vez de las 8:30, para que los niños duerman una hora más, y aparte de eso, de alimentación, deberíamos entonces invertir en que los niños vengan con desayuno. Sacaron ese modelo hace años. Hace años calcularon ese modelo y encontraron que justamente la alimentación de los niños en la mañana, los niños que tomaban desayuno influía en el rendimiento académico. Las horas de sueño, el cansancio, no es lo mismo hacer un taller de CPCS a las 12 de la noche que hacerlo por último a las 8 o a las 9. Ya están cansados, están con sueño, porque es su hora de dormir, porque su ritmo circadiano lo están pidiendo. Los ritmos circadianos entonces desincronizados influyen en el rendimiento académico, influyen en cualquier tipo de desempeño. Todo el mundo lo dice. Pero científicamente, ¿cómo lo calculamos? ¿Cuánto influye? ¿Cuánto poco? Y ahí salen estos recortes de diario y dicen, al menos necesitamos dormir 4 horas. Al menos el ser humano necesita 4 horas para poder ser productivo. ¿No? ¿No salió esa idea? Ya lo he explicado, se recurre a la coeficiente de 1, maximiza el cuadrado. Y aquí nosotros vemos el
la salida esta es la salida un poco más antigua que la salida que tengo ahora en mi SLCS, pero es la misma cosa, te da el R cuadrado, acá está el R cuadrado. Este es el R, esta es la correlación entre la variable independiente y la dependiente. Si tú elevas eso al cuadrado, te va a dar 0. ¿Y a ti te interesa esto? ¿Este modelo cuánto explica? ¿Cuál es el porcentaje de varianza explicada de este modelo? 0,13. Pregunté 40%. Pregunté 40%, pregunté por ciento. ¿Cuál es el porcentaje de varianza explicada? Esa es la proporción. La proporción, recuerden que uno lo multiplica por tiene un porcentaje. Esto es 40%. Este es un modelo explicativo que tiene un 40%. O sea, la variable independiente explica un 40% de las variaciones de la variable dependiente. Pero puede ser un modelo revuelto o una variable está revuelta. Quiere decir que la correlación de ellos no es mala. Ahí está la correlación, punto 63. Ahí está la correlación. Y me paso por el siguiente, entonces aquí tengo el beta 0. Parte con 34 puntos en esto que no sabemos qué es, ¿cierto? Este es el error estándar. En este caso, ya acá tenemos una prueba T que en el fondo realiza esto para poder determinar si el beta 0, o sea, perdón, el beta 1 es no significativo o no. Y en este caso acá salió significativo. Sale significativo el beta, pero no salió significativo el intercepto. O sea, no puedo hacer ninguna interpretación del intercepto. Porque si a mí lo que me interesa es el aporte. Me importa mucho, salvo en algunas contadas ocasiones, la interpretación del intercepto. Pero si la interpretación del beta 1 me importa mucho. Y en este caso es significativo, da 0.05. ¿Qué hay que hacer? Intervalo de confianza. Pero en este caso, no, estuvo a punto. Estuvo rozando. Casi que lo desecharía, pero digamos, en una decisión conservadora, está el pelo. Estos son IQ de score, los puntajes de coeficiente intelectual. Nada que no hayamos visto, que es la interpretación de los datos de la tabla. Por lo tanto, en regresión, sea múltiple o simple, el dato, digamos, superficial es el poder predictivo de este modelo. ¿Ya? Ahora, este poder predictivo no es nada si la variable independiente con la dependiente no correlaciona. Correcto. Si es buena la correlación, el modelo predictivo va a ser bueno. Imagínense el siguiente caso. Usted tiene 12 variables y usted echa las 12 variables a una matriz de correlación, ¿cierto? A una matriz de correlación, y todas me dan significativa. Solo que tiene correlaciones con 0.2, que es significativa, igual 0.1, 0.5, 0.7, 0.8. Yo diría, oye, si quisiera construir un modelo de predicción, no lo haría con las 12 variables, ni estaría, ¿cierto? Imagínate, 12 o 14 modelos distintos sacando para allá o para acá. Primero haría una buena selección de variables predictoras. Estamos suponiendo que usted llegó a esta matriz de correlación porque teóricamente usted leyó y dijo, todas estas variables las voy a medir o las han medido, ¿cierto? Y todas más o menos tienen que ver con esto. Pero yo quiero encontrar un modelo tal que yo pueda decir, con estas 3 o 4 variables, puedo predecir rendimiento académico, como usted tuvo los chinos lo hagan. Entonces tú dices, no sería para nada. Esto es una decisión, ojo, una decisión que usted toma, ¿ya? Es una sugerencia, pero fíjese bien, esto es lo que va detrás de un análisis. Usted me decía, pero ¿qué tengo que considerar? Esto es lo que usted debe considerar en una inferencia. Si yo tengo 12 variables, quiero evitarme hacer 12 modelos distintos, ¿no sería mejor seleccionar, ahora que yo sé que el R cuadrado es la correlación al cuadrado,
no debería buscar las correlaciones más fuertes. Y decir, mira, en mi modelo debería estar de 0.6 para arriba. ¿Cierto? Porque 0.6 por 0.6, ¿cuánto me da? 0.36. Grande, qué mal. 0.36. Imagínense, ya de ahí para abajo, el porcentaje de varianza explicada es 0.25, 25%. Si yo quisiera tener un modelo, me gustaría tener un modelo que tuviese la menor cantidad de residuos, ¿cierto? Por lo tanto, aún con mayor razón debería seleccionar aquellas variables que, a pesar de ser todas significativas, tuviesen más correlación. Porque si tienen más correlación, tienen menos dispersión, ¿cierto? Menor desviación estándar. Por lo tanto, menos residuos. Mi recta va a pasar y van a estar todas cerquitas. Fíjense cómo todo está, todo calzado. Está todo calzado, uno con otro. Todo tiene lógica. Usted tiene que tener esta lógica de las variables interconectadas, de la teoría interconectada, para tomar una decisión. Entonces uno diría, es lógico que yo dijera de las 12 variables en la matriz de correlación, solamente voy a escoger aquellas variables que tienen 0.6 de correlación como mínimo. Usted puede incluso explicitarlo. Se escogieron para el modelo de regresión aquellas variables que tienen 0.6 para asegurar un buen nivel predictivo del modelo final. Y de esas 0.6 te quedan 4 variables. Correlación arriba de 0.6. Y ahí empezar a probar. Con 4, con 3, con 2, con 3. ¿Cuál es tu mejor modelo predictivo? Ahora, ojo. Recuérdense bien una cosa. También esto me explica por qué variable correlaciona. Esto tiene que tener un sentido teórico. Una de las variables llegan ahí porque escogiste medirlas porque tienen una coherencia teórica. Recuerden que las correlaciones espurias existen. Justin Bieber, con los problemas gástricos. Le da una correlación, pero no quiere decir que yo pueda construir un modelo predictivo, ¿cierto? Al momento en que nacen estrellas canadienses de pop, en la medida que nacen no vamos a tener más problemas gástricos. Súper fuerte el modelo predictivo. Ojo con eso, porque detrás está el fundamento sustantivo, ¿ya? Fundamento teórico que apoya la relación de estas variables. Si no, todo les va a alcanzar, todo va a dar correlaciones. Y para construir unos modelos que, nuevamente, pregúntese lo siguiente. Esto yo lo voy a dejar de reflexión y ahí nos vamos para la casa. ¿Cuántos aprendizajes creen que existen? Es como 40.000. Cada uno de sus aprendizajes son una variable o distintos set de variables distintas de las personas. Capacidad crediticia, género, su sueldo, enfermedades anteriores, número de hijos, de la práctica de su señora. Y en base a eso, construye un modelo predictivo en que dice, esta es la mejor manera de que yo optimice, yo ISAPRE optimice la plata según lo que paga este perico. Yo digo, quiero ganar siempre tanto, entonces tengo que optimizar la plata tanto. Esto es un plan de ISAPRE. Entonces me dicen, si esta persona hay una probabilidad de que se enferme tanto, que suceda se enferme tanto, que haga esto, que otro, que pague lo meto en un modelo de regresión. Otro modelo de regresión, otro plan. Estos modelos pescan 600 variables, 300 variables, las van combinando entre ellos. Buscan la mejor optimización y que tienen un plan. Por eso que los planes de ISAPRE cada cierto tiempo van cambiando, porque cambian las variables. La gente gana más, el dólar está más caro, van a aumentar la edad de jubilación, todas esas cosas entran y por eso te dicen, ¿sabe qué? ¿Le gustaría cambiarse de plan? No llegan a ofrecerte el cambio de plan porque te convenga o porque realmente ellos dijeron, ay, qué bueno pelado, qué bueno pelado, me ha pagado súper bien.
le vamos a ofrecer un buen plan de celular. Porque metieron en otra ecuación otras variables y además saben más de ti porque vieron que pagábamos bien. Porque al principio vieron que no pagaban, pero ahora vieron que pagábamos bien. Entonces vamos a meter esta pared y vamos a hacer esto. Le ofrecemos 20 gigas. Tú quieres que tu consumo no superáis los 10 gigas, pero tú no tienes conciencia de ese consumo. Le ofrecemos 20 gigas por 500 pesos adicionales. Eso es por su reducción, si se mantiene constante. Esos 500 se transforman en 500.000, muchas ecuaciones de redes. Nos vemos. No hay posibilidad.